buenas noches. Nosotros somos el grupo número 14, conformado por los integrantes que se pueden ver en pantalla. Para empezar, mi nombre es Luis Alfredo Villalta Comayagua, con número de carnet VC14017, y me corresponde a mí hablar acerca de los ventiladores. Antes de hablar acerca de los ventiladores, primero es importante conocer la importancia de un correcto sistema de ventilación. Y como dice en el texto, una buena ventilación en los lugares de trabajo va a tener una gran importancia para la productividad y salud de las personas que laboran. Este sistema de ventilación va a evitar el famoso estrés térmico producido por la acumulación excesiva de calor en el cuerpo, ya que algunos espacios de trabajo van a tender a tener altos niveles de calor, de temperatura. El sistema de ventilación va a evitar también la transmisión de agentes causantes de enfermedades en el ambiente, ya que esos sistemas de ventilación van a ser diseñados dependiendo del lugar al cual estén siendo diseñados. Por ejemplo, puede ser un hospital, puede ser un área de trabajo en la que se maneje soldadura, en la que se despida viruta debido a procesos de maquinado y otros tipos de espacios, ¿verdad? Baños, oficinas, escuelas. Hay que tener esto en cuenta al momento de diseñar. La ventilación, en resumidas cuentas, no es más que la circulación de aire. O sea, lo que se quiere lograr con la ventilación es que existe entrada y salida de aire en dicho lugar. Y esto es a lo que se le llama técnicamente renovación de aire. Cuando nosotros renovamos el aire, lo que estamos haciendo es evacuar todos los agentes perjudiciales para la salud, llámese calor, olor, vapor, humo, polvo y virus. Como le mencionaba anteriormente, se va a diseñar dependiendo del área para el cual se diseña, ¿verdad? Esto es para, como se mencionaba, para evacuar los agentes perjudiciales que pueden estar afectando a las personas, animales, máquinas o productos en almacenamiento. Y hay que tener bastante en cuenta esto, para qué tipo de espacio está destinado el sistema de ventilación. Hay que tener en cuenta si van a estar personas, si hay que proteger la salud de esas personas, la salud de animales, la integridad de las máquinas o productos de almacenamiento, ya que como sabemos las máquinas operan a una determinada temperatura de operación, valga la redundancia, y que los productos también tienen una temperatura óptima de almacenamiento y de conservación. Hoy que conocemos la importancia de un sistema de ventilación, podemos ya hablar en sí de los ventiladores. Y un ventilador, en resumidas cuentas, es una turbomáquina que transmite energía para generar la presión necesaria con la que se va a mantener un flujo continuo de aire. Los ventiladores se van a utilizar para usos diversos, por ejemplo, ventilación de ambientes, refrigeración de máquinas u objetos, o para mover gases. En nuestro caso va a ser principalmente aire a través de una red de conductos. En su versión más corriente, un ventilador es una máquina que absorbe energía mecánica y la va a transferir a un gas, proporcionándole así un incremento de presión no mayor a 10 kilopascales. Por eso se puede considerar una máquina como un ventilador como una máquina hidráulica, ya que este incremento de presión, ya que no es mayor a 10 kilopascales, va a dar lugar a una variación bastante pequeña del volumen específico. Y porque, entendiéndose como una turbomáquina, perdón, como una máquina hidráulica, aquella que trabaja con fluidos incompresibles, y la variación en este caso es muy pequeña, por lo tanto se le puede considerar como una máquina hidráulica. Eh, Están los ventiladores. Actualmente aquí hay distintos tipos de ventiladores y el ventilador convencional consiste de una serie de aspas rotativas que actúan sobre el aire y lo van a dispersar en un medio determinado. Aquí tenemos distintos tipos de ventiladores, ventiladores de pared, ventiladores de techo y otros ventiladores con unas carcasas un poco más robustas. Y menciona que generalmente las aspas fundamentales en los ventiladores están contenidas dentro de algún tipo de estructura o caja. Esto le va a permitir dirigir el aire hacia la dirección deseada y también lo va a hacer más seguro. Aquí, como podemos observar, algunos ventiladores también tienen estas carcasas que van a funcionar más que todo como tolva, ya que van a direccionar los fluidos. Aparte de esto, que los van a proteger de diferentes agentes que se encuentren en el aire, que puedan llegar a tener contacto con las hojas, ya sea virutas de hierro, como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que pueden dañar el equipo y pueden disminuir su vida útil. También tenemos las partes de un ventilador. Un ventilador, aquí como he mostrado en pantalla, va a disponer de diferentes partes y las principales van a ser la turbina, como la podemos observar acá dentro de la carcasa, ¿verdad? La carcasa, que es todo este conjunto, la flecha o eje, que lo podemos ver aquí señalado en la imagen, los rodamientos, que van a hacer más fácil la rotación del ventilador, la base sobre la cual van a estar montados todos estos elementos y el motor, ¿verdad? Muy bien. La turbina.
La turbina también se le conoce como rotor o también se le conoce como rueda. Y esta es la que se encarga principalmente de transformar la energía del motor en energía de movimiento. Es la que le aporta energía cinética al fluido que se va a estar manejando en el sistema de ventilación. También se tiene la carcasa. La carcasa es el elemento en el cual se va a alojar la turbina y permite, junto con la turbina, la conversión de energía del motor a energía de movimiento del gas, aparte del funcionamiento que se mencionaba anteriormente, que va a redireccionar los flujos de aire y también va a proteger las hélices del ventilador de distintos agentes que se puedan encontrar en el aire. También está la flecha o eje, que esta es la que conecta la turbina al motor por medio de algún tipo de transmisión mecánica. Normalmente, y así como se observa, es a través de bandas y poleas el mecanismo por el cual se transmite esto con tal de que el ruido que se produzca en la máquina sea el mínimo posible. Está también los rodamientos, que son los que permiten la rotación del eje y turbina, y con estos se asegura tener una mínima pérdida de fricción. La base, como se mencionaba anteriormente, es sobre el cual van a estar apoyados todos estos elementos mencionados anteriormente y también donde va a estar apoyado el motor. Y el motor que es el cual proporciona la energía suficiente para poder mover el gas. La clasificación y los tipos de ventiladores. Existen dos tipos de ventiladores. Están los ventiladores axiales y de estos ventiladores existen tres tipos básicos y son los ventiladores axiales helicoidales, los tubulares y los ventiladores turboaxiales con directrices. Los ventiladores helicoidales. Estos son los que se emplean para poder mover el aire con poca pérdida de carga y la aplicación más común de estos es en la ventilación general. Los ventiladores tubulares son los que disponen de una hélice de álabes estrechos de sección constante o con perfil aerodinámico. Estos están montados en una carcasa cilíndrica y pueden mover aire venciendo resistencias moderadas. Los ventiladores turboaxiales con directrices. Esos tienen una hélice de álabes con perfil aerodinámico montado en una carcasa cilíndrica al igual que en los ventiladores tubulares. Esta carcasa normalmente va a disponer de aletas enderezadoras de flujo de aire en el lado de impulsión de la hélice. Y en comparación con las dos mencionadas anteriormente, estos van a tener un rendimiento superior y van a poder desarrollar presiones bastante superiores. También se tienen los ventiladores radiales o ventiladores centrífugos. Estos también tienen tres tipos básicos de rodetes. Están los ventiladores de álabes curvados hacia adelante, los ventiladores centrífugos radiales y los ventiladores centrífugos de álabes curvados hacia atrás. Los primeros, los ventiladores de álabes curvados hacia adelante, también llamado jaula de ardilla, van a tener una hélice o rodete con los álabes curvados en el mismo sentido que la dirección de giro. Este tipo de ventilador necesita poco espacio, tiene una velocidad periférica baja y son bastante silenciosos. Y se van a utilizar cuando la presión estática necesaria es de baja a media, tal como la que se encuentra, por ejemplo, en los sistemas de calefacción, de aire acondicionado o también de renovación de aire. Los ventiladores centrífugos radiales son los que tienen el rodete con los álabes dispuestos en forma radial. Este tipo de ventilador es el comúnmente utilizado en las instalaciones de extracción localizada, en las que el aire contaminado con las partículas debe de circular a través del ventilador. Y están los ventiladores centrífugos de álabes curvados hacia atrás. Este tipo de ventilador son los que tienen un rodete con los álabes inclinados en sentido contrario al de rotación. Y este tipo de ventilador es el de mayor velocidad periférica y mayor rendimiento con un nivel sonoro relativamente bajo y una característica de consumo de energía no sobrecargable. También existe otro tipo de clasificación de ventiladores, dependiendo, por ejemplo, de su función, trayectoria de aire, de la presión, de las condiciones de funcionamiento, al sistema de accionamiento y también al control de las prestaciones. Atendiendo a su función se pueden mencionar los ventiladores tubulares, que son los que sirven para acoplar o intercalar en un conducto circular, los murales, conocidos como extractores, que son los que tienen la función de trasladar aire entre dos espacios separados, entre dos espacios porque están separados por el muro en el que se ubica el extractor, los ventiladores de chorro, que son los aparatos usados para proyectar una corriente de aire incidiendo sobre personas o incidiendo sobre cosas. Están atendiendo la trayectoria del aire, los centrífugos, en los cuales la trayectoria del aire va a seguir una dirección axial a la entrada y paralela a un plano radial a la salida.
entrada y salida en este tipo de ventiladores van a estar en ángulo recto. El rodete de estos aparatos está compuesto de álabes que pueden ser hacia adelante, radiales o hacia atrás. Los ventiladores axiales, como se mencionaba anteriormente, en los cuales la entrada de aire y su salida van a seguir trayectorias según superficies cilíndricas o axiales. Los transversales, en los cuales la trayectoria del aire en el rodete es normal al eje, tanto a la entrada como a la salida, cruzando el cuerpo del ventilador. Los ventiladores helicocentrífugos, que son los aparatos intermedios de los anteriores, de los mencionados anteriormente, en los cuales el aire va a entrar como en los axiales y va a salir igual que en los centrífugos. Atendiendo la presión, se tienen los de baja presión, que son los que no alcanzan los 70 pascales. Suelen ser centrífugos y los más característicos son los utilizados más que todo en los climatizadores. Los ventiladores de media presión, que son los que se utilizan cuando la presión, perdón, son los que en los cuales la presión llega a entre los 70 y 3000 pascales, y esos pueden ser centrífugos o pueden ser axiales. Y están los ventiladores de alta presión, que son los en los cuales la presión está por encima de 3000 pascales y van a, también igual que los anteriores, suelen ser centrífugos y poseen rodetes estrechos y de gran diámetro. Atendiendo a las condiciones de funcionamiento, están los ventiladores estándar, que son los que vehiculan aire sin cargas importantes de contaminantes, humedad, polvo o partículas agresivas, y van a poder trabajar con temperaturas máximas de 40 grados si el motor está en la corriente de aire. Los ventiladores especiales, que son los diseñados para tratar aire caliente, corrosivo, húmedo, o bien para ser instalados en el tejado, dedicados más que todo al transporte neumático. También están atendiendo al sistema de accionamiento. Puede ser por accionamiento directo, que es cuando el motor eléctrico tiene el eje común, o en prolongación con el del rodete o el del hélice del ventilador. Y está el de accionamiento por transmisión, como es el caso de transmisión por correas y poleas para poder separar el motor de la corriente por aire, ya sea por caliente, explosivo, etc. Y por último, quizás con los que nosotros estamos más que todo familiarizados, que son los atendiendo al control de las prestaciones. Por ejemplo, los de pared, que son los normales, ¿verdad? Son los que se fijan a la pared, los de mesa, de pedestal, de piso, de techo, y los que no tienen aspas. Muy bien. Y ya para la selección de los ventiladores, que primero hay que definir en sí en qué consiste esta selección y qué es lo que se quiere lograr con ella. Y menciona que la selección de un ventilador consiste en elegir aquel que satisfaga los requisitos de caudal y presión con que debe circular el aire para la temperatura de operación y la altitud de la instalación. Y además se debe determinar su tamaño, el número de revoluciones a la que se va a estar trabajando, la potencia que debe ser entregada al eje de este, el rendimiento con el que funciona, la disposición de transmisión, el ruido generado, etcétera, ¿verdad? Todo eso es lo que se tiene que tomar en cuenta al momento de que se selecciona un ventilador. Normalmente, los fabricantes de los ventiladores van a proporcionar la información necesaria para realizar una correcta selección. Todos los ventiladores que entre sí poseen medidas proporcionales o que sean semejantes van a pertenecer a la misma serie. Y los parámetros necesarios para la selección de un ventilador van a ser el caudal que debe mover y la pérdida de carga a vencer en el rozamiento del aire con los conductos, con las rejillas o con los distintos componentes que conformen el sistema de ventilación. Los ventiladores helicoidales, como se mencionaba anteriormente, pueden mover un gran caudal, pero estos comunican poca presión al aire, por lo que no se deben utilizar en instalaciones de conductos. O sea, este tipo de ventilador no va a utilizar conductos. Para este caso, los ventiladores habituales van a ser los centrífugos, que estos pueden vencer una pérdida de carga bastante elevada. El caudal y la presión de un ventilador son variables dependientes que se pueden relacionar mediante una curva de trabajo, tal y como lo vemos en esta imagen. Para obtenerla se ensaya el aparato, variándole la carga desde el caudal máximo al caudal cero, así como lo podemos observar. Y todos los pares de valores obtenidos de caudal-presión se van a llevar a los ejes coordenados, como se muestra en la imagen, obteniéndose un grupo de curvas cuyo conjunto recibe el nombre de características de un ventilador, así como lo podemos observar en esta imagen, donde tenemos la curva de la presión estática, la presión total y la presión dinámica. También tenemos su potencia y también tenemos la eficiencia a la que el ventilador va a estar trabajando dependiendo de sus caudales. Tal como se mencionaba, ¿verdad? Aquí podemos observar las curvas y en cada una de ellas va a representar un valor distinto y su lectura se hace en la escala que la enmarca. En este caso, la potencia absorbida en watts, el rendimiento en porcentajes, las presiones en milímetros de columna de agua
y el caudal en metro cúbico sobre hora. Observar, o sea, se debe observar, es de bastante importancia, que a descarga libre, o sea, cuando la presión estática es nula, el ventilador da el máximo caudal que puede mover. En este punto, la presión total es igual a la dinámica. Asimismo, cuando el ventilador está obturado, o sea, queda el mismo caudal, la presión dinámica va a ser nula. En este punto, la presión total es igual a la presión estática. Otra curva que se puede ver es la curva del rendimiento, que se va a leer en porcentajes. En la escala de la derecha, ¿verdad? Bueno, en la escala que se muestra aquí, perdón, en la escala de la izquierda. Se ve que este rendimiento va a depender del caudal que va a estar moviendo y se va a marcar aquí, o sea, el rendimiento máximo, como se observa en la imagen. Como podemos observar en las gráficas, la zona idónea de trabajo del ventilador va a ser el tramo entre su caudal máximo y aproximadamente este punto donde se encuentra la R, ya que a partir de aquí, desde el punto donde se encuentra esta R hacia la izquierda, el funcionamiento es bastante inestable. El rendimiento, como se observa en la imagen, va a tender a descender rápidamente y ya el sistema instalado en sí, si se instala o sea, del lado izquierdo de esta R, o sea, el nivel de ruido va a tender a elevarse bastante. Por ello, o sea, en muchos catálogos, más que todo, se van a presentar solo el tramo eficaz de funcionamiento, o viendo el tramo hasta la presión máxima que es capaz de, o sea, a la que es capaz de llegar. Y para conocer el punto en el que va a trabajar un ventilador, una vez determinada ya la pérdida de carga en todos los componentes que conforman el sistema de ventilación, no hay más que marcarla sobre el eje de las coordenadas, o sea, sobre este eje, y a partir de aquí, con una línea horizontal, se va a cortar la gráfica, la curva de la presión estática, ya cuando se tenga la pérdida de carga. O sea, a partir de aquí se va a trazar una línea horizontal y se va a cortar con la presión estática. En este caso, nosotros tuviéramos una pérdida de carga de 7, se va a marcar sobre esta línea y se va a interceptar aquí. Entonces, se va a interceptar acá. Y a partir de este punto, y mediante la línea vertical, o sea, esta línea que podemos observar acá, esta línea vertical, en el eje de las abscisas vamos a obtener nosotros el caudal que va a proporcionar el ventilador en cuestión, trabajando contra la pérdida de carga que se ha considerado inicialmente. O sea, va a trabajar con este caudal a partir de esta pérdida de carga marcada aquí en la presión estática. Y se va a tener tanto su potencia también y se va a obtener el rendimiento. Como podemos observar aquí en el gráfico, el que se ha marcado es para el rendimiento máximo, en la que se pueden notar su presión total, su presión estática, su potencia y la presión dinámica. Y así es como estaríamos eligiendo un ventilador para un sistema de ventilación con su respectiva pérdida de carga y ya teniendo la potencia que éste tiene que suministrar y con la eficiencia a la que éste va a trabajar. Así que esto ha sido todo de mi parte y continuamos con la exposición con el siguiente compañero. Adrián Hernández, mi carnet de MH16063 y soy del grupo 14. El tema que se va a desarrollar ahora es bombas de desplazamiento positivo. A modo de introducción, es de entender que estas bombas son máquinas hidráulicas y son conocidas por tener un desplazamiento positivo, dado que estas transportan un fluido de un punto a otro. De esta manera, estas transforman energía que puede ser mecánica, por ejemplo, alimentada por un motor de combustión interna, un motor que puede ser eléctrico, a un fluido. Y este fluido pues va a cambiar su presión, va a cambiar su caudal, va a cambiar su cantidad de movimiento. Es importante mencionar que su caudal no fluye constante, sino que va avanzando en volúmenes confinados. Esto es bastante importante de entenderlo, el por qué. Y resulta que cuando se está desplazando una cantidad de fluido y con una de estas maquinarias, la gran mayoría de las veces su caudal no va a ser constante por el tipo de maquinaria que se usa para realizar el movimiento de este. Un ejemplo, si suponemos un pistón,
este pistón se está moviendo de manera reciprocante de un punto a otro, y veríamos que hay una salida de caudal bastante alta en un momento, pero en un delta de t después este caudal va a disminuir o puede aún llegar a ser cero en lo que se realiza el proceso. La forma en que se da esta transformación suele ser lineal o rotativa, pero que transfiere caudal a través de estos volúmenes que se desplazan dentro de la máquina. Entonces, de esta máquina, ¿verdad? De estas máquinas de flujo positivo se pueden dividir en dos. La primera es las bombas que son rotativas y la segunda son las bombas que son reciprocantes. En la primera, esto consiste en una cámara que contiene elementos que son movidos por un eje rotativo. Estos elementos, por ejemplo, pueden ser engranes. Ya vamos a ver unas figuras más adelante donde se mira cómo estos engranes, que pueden ser internos o externos, mueven el fluido. Y la duda sería, ¿y dónde es que mueven este fluido? En los huecos que se van haciendo cada vez que estos ejes se mueven de un punto a otro. La segunda, podemos encontrar los siguientes tipos de bombas alternativas, que es una bomba operada por aire y la bomba reciprocantes también. Nosotros nos podremos hacer la pregunta, de dónde es que inicia esta bomba por aire. Y un ejemplo bastante entendible y fácil sería que, un ejemplo, cuando a ti se te ha pinchado el neumático de una bicicleta, pues lo reparas y necesitas inflar el neumático de esta llanta, de la bicicleta, de un automóvil, una moto. Entonces, el método por el cual funciona la bomba de aire es por los métodos descritos en los siguientes puntos. Ahora, ahí está, están las bombas que son de engranes internos, las cuales podemos ver del lado izquierdo, la primera, y la segunda, que sería engranes externos. ¿Por qué internos y por qué externos? Esto es una mera consideración para que la persona pueda entender de mejor forma, para que las empresas, industria, el hecho de que se llaman internos, y es que porque están prácticamente en la misma posición. Entonces, cuando ellos se van desplazando, hay un fluido que entra por el lado izquierdo, supongámoslo. Entonces, al movimiento de este fluido, el fluido se tiene que adecuar a cómo se van moviendo estos engranajes. Entonces, es de entender que hay uno que es conductor y el otro que es conducido. ¿Cómo los diferenciamos? Resulta que el conductor, la mayoría de las veces, está unido a un eje que es el que transmite potencia, y el conducido pues es el engrane que se mueve al son del conductor. En el caso de engranes externos es lo mismo, ¿verdad? Podemos ver cómo es que el fluido se movería. Ya es una etapa diferente, pero es de entender también que esto depende de las aplicaciones que nosotros necesitemos, ¿verdad? Para ciertas aplicaciones se puede usar un engrane interno o en otras un engrane externo. Esto depende bastante de las necesidades de la industria. Dice abajo, estas bombas están compuestas por dos engranes que se acoplan para producir la acción de bombeo. Cuando ellas se mueven a cierta velocidad especificada por las necesidades que tú tienes para la producción, para la tarea, ellas van a entregarte una cierta cantidad de caudal. Vemos del lado derecho que dice bomba rotativa, lo cual es una de ellas, es una bomba de tornillo. Esta es una bomba que tiene varios tornillos, pero pueden ser de uno o de dos o hasta tres rotores. Estos se mueven axialmente a medida que los tornillos giran y se van acoplando entre ellos. Seguimos con las bombas rotativas y aquí se mencionan algunos tipos. Para empezar, la bomba de pistón axial es la que está del lado derecho. Podemos ver lo que mencionamos al inicio, lo cual decíamos que el caudal sí se mueve, sí tiene un desplazamiento de un punto a otro, pero resulta que no es continuo. Entonces esto depende bastante del mecanismo que tenemos. Si vemos, son pistones. Entonces esos pistones se pueden mover de una forma en que la sincronía busque que la diferencia de caudal sea la menor, o también se pueden mover casi de manera síncrona para que la cantidad de caudal en un momento sea máxima y después esta baje a cero y se vuelva a repetir la acción, siendo un movimiento prácticamente reciprocante. Entonces tenemos un funcionamiento bastante curioso
de las bombas peristálticas es la que tenemos en la esquina inferior izquierda, y esta bomba resulta que está añadida a un tubo. Adentro de ese tubo va un fluido, y en ese fluido, cuando lo aplasta, por decirlo así, la parte que está en movimiento mueve ese fluido y deja un vacío, lo cual hace que tenga la necesidad otra vez de llenarse esa área, y así es como funciona. Y por último mostramos del lado derecho una bomba de pistón circunferencial. Ahora estamos con las bombas reciprocantes. Estas bombas de medición de volumen controlado normalmente se utilizan para la inyección de aditivos químicos, la mezcla de múltiples componentes o la transferencia de medio de un solo líquido. Podemos ver aquí de dos tipos, por decirlo así. Una que puede ser un émbolo o un pistón, pero también es de entender que pueden tener muchos pistones, y esto, claro, depende de la aplicación que se esté buscando, y también se muestra un diagrama. Ahora, una de las partes más importantes en esta exposición es en la selección de las bombas. Nosotros vamos a hacer un enfoque didáctico, no tan teórico por cuestiones de tiempo, y se mira características del fluido a bombear. Esto es bastante muy importante, porque esto es lo que define desde inicios más o menos qué tipo de bomba nosotros deberíamos de usar. ¿Por qué? Porque quien te dicta lo que tú vas a usar en una aplicación específica son las necesidades que se tienen que solventar. Teniendo todos los datos, teniendo toda la información, todos los estudios, dependiendo como digo, de las aplicaciones siempre, nosotros venimos y podemos seleccionar una familia de bombas y después una en específico que cumpla con las necesidades y hasta un poco más, ¿verdad? Siempre es bueno tener un factor de seguridad en estos dispositivos. Así que, como primero, el nombre del líquido. No es lo mismo bombear aire que bombear agua, algo bastante sencillo, pero que no dudo que en algún momento se ha cometido el error, quizás por falta de tiempo, de nuevo, de elegir una bomba que no era para ese líquido, o que se tomó porque era barata, y pues se podrían sacar una y mil situaciones que han ocurrido por la mala selección de una bomba, algunas veces, como lo mencioné, tratando de ahorrar algunos dólares, algo de dinero. Gravedad específica, la viscosidad, claro, ¿verdad? No es lo mismo transportar agua limpia, un ejemplo, a transportar en un ingenio melaza, que es una sustancia bastante viscosa. Grado de abrasión, no es lo mismo transportar supongamos agua con algún contenido, con algunas partículas pequeñas, alguna bebida, por lo tanto tienen que ser tuberías y una bomba de grado alimenticio, a estar transportando arena con grava, porque eso va a llenar una pila de concreto. No es lo mismo. Entonces en ese ámbito, el grado de abrasión va a ser muy diferente y por lo tanto importante. Grado de acidez, totalmente necesario. No es lo mismo, como decía siempre este ejemplo, agua que estés transportando vinagre, quieras o no. Si no hemos elegido bien la maquinaria que va a bombear esto, va a ir dejando un resultado negativo, tanto en la duración como en el mismo proceso de manufactura. Porcentaje de suspensión en sólido, como lo mencionaba, no es lo mismo transportar un líquido que tiene un 30% de partículas en suspensión de un líquido que tiene un 70% de partículas en suspensión. Es muy diferente. Y claro, la temperatura, esto va de la mano, lo hemos llevado de la mano desde prácticamente inicios de carrera, que la temperatura es uno de los factores que más se tiene que considerar cuando nosotros estamos a la hora de elegir algún mecanismo, vamos a diseñar algo, porque las temperaturas de operación pueden hacer que tanto algún líquido está a menos 20 grados, y a esas temperaturas nosotros sabemos que los materiales, independientemente de su estructura cristalina, estos tienden a comportarse de manera frágil, parecido un tanto a un HCP. Entonces, por lo tanto, es de tener cuidado en eso. Y a temperaturas demasiado altas, el material claramente tiende a deformarse y puede causar mucha problemática. Entonces, como les digo, es un tema bastante extenso y aquí solo se van a ver ciertas generalidades.
por lo que continuamos. Condiciones de servicio requeridas, muy muy importante. No es lo mismo enviar 30 galones por minuto a 10 metros cúbicos entre segundos. Es muy muy diferente, por lo tanto la capacidad, la potencia de la bomba viene regida de la mano del caudal o la capacidad de proceso. Presión de succión, presión de descarga, presión de diferencial, que es la diferencia entre estas dos presiones, presión de vaporización, algo muy muy importante que es la cavitación. Esto se lee con el NPSH, también se tiene que saber. Una bomba puede estar en prácticamente cavitación y nosotros no darnos cuenta por no haber hecho un estudio. Muy necesario, muy importante. Número de horas de operación. No es lo mismo que la bomba esté trabajando 3 horas a que la bomba llegue a trabajar una jornada completa de 12 o 15 horas. Entonces, allí también viene de la mano la calidad de la bomba que nosotros vamos a elegir. Una bomba que solo va a estar trabajando 2 horas en un proceso no tan severo, puede ser una bomba un tanto barata y cumple con su periodo de vida. Pero ya si es una bomba que tiene que trabajar 16 horas y que es muy importante en una cadena de producción, pues esta bomba tiene que ser de mucha calidad porque nos puede frenar una producción, nos puede generar muchos problemas. El tipo de servicio, intermitente o permanente, los que les comentaba, y los materiales de construcción elegidos. Esto ya viene de mano de los fabricantes. Del paso 2, determinar la serie de la bomba. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, siempre dependiendo de los fabricantes, ellos les ponen serie 500, serie 250 GPM, y así. Entonces, dependiendo nosotros del el dinero que tengamos, del costo que nosotros buscamos en la bomba, más o menos, porque no es lo mismo un fabricante europeo, un fabricante americano a uno asiático, como les decía, un fabricante alemán, un nórdico, como es el caso de las bombas Grundfos. Allí hay bastante trecho para elegir cuánto nosotros deberíamos gastar, y esto viene dictado de mano de los fabricantes. Entonces, en la selección del modelo también se incluye el tipo de succión, que podrá ser succión estándar para líquidos que fluyen libremente, succión en tolva y gusano alimentador. Esto depende, como les digo, de los procesos de producción que se tengan. Se muestra una tabla donde está un poco más ordenado por el tipo de material. Un ejemplo puede ser hierro fundido, que sería C, acero de herramienta, nitrilo. Sabemos que los aceros de herramienta son de gran calidad. Un acero inoxidable, por ejemplo 416, que esos son los denominados para grados alimenticios. Este es para el caso del estator. Entonces, se muestran con diferentes letras que las pueden diferenciar fácilmente para saber para qué es esta bomba. Se muestra otra tabla también. Pero en este caso ya es referente a los líquidos que esta va a procesar, ¿verdad? Un ejemplo, tomamos AB, dice grasas animales, grasas vegetales, aceites, ozono, productos químicos fuertes y óxidos. No dudo que este tipo de bomba la use bastante la Fabril de aceites en Soyapango, por ejemplo, los cuales ellos producen aceite El Dorado y bueno, diversas marcas. Es el olor característico. Cuando nosotros pasamos por el Boulevard del Ejército, huele como entre una mezcla de café y aceite, pues por ahí está la Fabril. Entonces no dudo, como les comentaba, que ellos tengan que usar de estas bombas y pues de una variedad bastante alta porque es una empresa muy grande. Para caso de bomba B, que también sería está atacada por hidrocarburos, solventes, carbón, solventes y aromáticos. Entonces, como les decía, las bombas sí tienen un fin en específico, muy elegido por la industria, y a la vez también tienen ciertas amenazas o por lo que pueden ser dañadas. Un ejemplo, no es lo mismo que una bomba esté en San Salvador trabajando a que una bomba esté en la costa trabajando. La de la costa tiene que tener un mantenimiento, o debería ser una bomba de mayor calidad, por el hecho de que la atmósfera salina del mar es bastante fuerte y la puede ir dañando en sus componentes para, sin darnos cuenta, tener una falla catastrófica. Entonces, por eso son muy muy importantes la seguridad ocupacional y los controles de calidad, también el mantenimiento técnico que se le tiene que hacer a los componentes. Se muestra en esta tabla 2 por ciertas familias de bombas de diferentes materiales y a las temperaturas a las cuales estas podrían estar funcionando. Ahora, para el paso 4, ajustar el tamaño de la bomba en función de la viscosidad y abrasión. Sumamente importante. El grado de abrasión lo determina el tamaño máximo de las partículas.
No es lo mismo una partícula de 2 micras que una partícula de medio centímetro. Hay una gran diferencia. La forma de los sólidos. ¿Qué tal estos sólidos en suspensión tienen forma circular o estos sólidos tienen una forma de aguja? Que puede darse el caso, que sean puntiagudos, que tengan filos cortantes. Entonces estos pueden en el caso de que no haya una buena selección, dañar la pared interna de esta bomba. Forma de los sólidos, dureza de los sólidos. Esto nos dice bastante el hecho de que si es muy dura la partícula pequeña que se va a transportar en ese fluido, pues tiene que ser más duro el material con el cual está fabricada esta bomba, con el propósito de evitar rayaduras, evitar desgaste y diversos problemas. Porcentaje de concentración de sólidos, esto ya se mencionó anteriormente. Hay una gran diferencia en un sólido en suspensión que tiene un 10%, él es un 10% en un líquido, a comparación de que fuera un 70%. Hay una gran diferencia y hay una abrasión más alta. Ahora, ajuste de tamaño de la bomba en función de la viscosidad y abrasión. Es el tema que estamos tratando. El grado de abrasión de un líquido se puede clasificar en no abrasivo, lo cual sería agua, un polímero, aceite, lubricante, ligero, lechada de cal, aguas residuales, mieles. El tercero, lodo de caliza, chocolate, jugo de maracuyá, es un ejemplo, ¿verdad? Y ya pesado sería el lodo de perforación, barbotina y cachaza. Los fluidos se pueden clasificar también por su viscosidad, cómo se comporta esto, un fluido newtoniano y uno no newtoniano. Una pequeña definición entre estos es que el newtoniano, a las diferencias de movimiento, cambia su densidad. Un no newtoniano, y un newtoniano, esto no suele cambiar su densidad con una fuerza que se le aplique en un delta de T bastante pequeño. Ahora, de último, es de entender que hay curvas, hay comportamientos, hay selecciones para diversos caudales. Este tema es sumamente amplio, sumamente extenso, pero por cuestiones de tiempo uno se puede quedar un poco corto, ya teniendo en cuenta cómo se va a comportar las pérdidas hidráulicas que se podría tener, pérdidas mecánicas, y eligiendo la bomba, la potencia final después de hacérsele todas estas restas, proceso que vimos durante toda la materia, ahora sería la determinación de la potencia. Ahora, dice ubicar la potencia requerida por el estator precarrotor según la velocidad ajustada en el lado derecho de la curva de rendimiento. Prácticamente lo mismo que estuvimos viendo en la materia. Si se trata de líquidos calientes, se debe ajustar o se deben usar los multiplicadores de potencia mínima recomendados en la parte inferior de la página posterior de la curva. Si se trata de líquidos viscosos abrasivos, se deben tomar en cuenta la parte posterior de la curva adicional esta potencia al obtenido en el primer paso. Si el líquido es abrasivo y viscoso, se deben sumar el mayor de estos dos valores. Entonces, es de entender que hay manuales de diferentes fabricantes que nos van a dar información sobre estas bombas. Hay familias de bombas de las cuales nosotros podemos seleccionar una que se va a adecuar de la mejor forma a las diferentes necesidades, y esto viene de la mano de las industrias que necesitamos para poder finalizar con un proyecto, un proceso, un producto. Y bueno, este es un poco de la bibliografía que se tomó. Mucha buena parte se sacó de internet, tratando de verificar la información con la mayoría de los sitios. De nuevo, el tema es muy extenso, muy bonito. Muchas gracias, ha sido un placer estudiar esto, entender un poco más del enorme mundo de la hidráulica. Y pues bueno, nos vemos. Tengo un cordial saludo, ingeniero Tomás. Mi nombre es Eliseo Sánchez, pertenezco al grupo número 14 y soy de carnet CB 13004. Bueno, en esta ocasión voy a exponer un poco sobre las bombas sumergibles. Como ya se sabe, una bomba es una turbomáquina utilizada para impulsar y añadir energía de flujo a fluidos en estado líquido. Sin embargo, la bomba sumergible lo que la caracteriza es que ésta puede realizar estas actividades mientras se encuentra sumergida en la reserva que contiene todos estos fluidos en estado líquido, ¿verdad? Por ejemplo, podemos observar el caso de esta cisterna. Aquí la bomba se encuentra sumergida en la reserva de la cisterna. Aquí se presenta un esquema como un poco más realista, ¿verdad?, sobre cómo son las cisternas, ¿verdad?, con bombas sumergibles. Componentes de una bomba sumergible.
tenemos como primer punto el motor eléctrico, que puede ser monofásico o trifásico. Aquí tenemos un esquema donde muestra un dibujo de conjunto y un esquema en dibujo explosivo, ¿verdad? Entonces aquí en estos dos se encuentra el motor eléctrico. Luego tenemos el tamiz de entrada, que el tamiz de entrada es como una malla compuesta por varios agujeros a través de los cuales entra el fluido a la cámara de impulsión, que aquí es donde se encuentran los rodetes de impulsión, que se encuentra aquí. Luego tenemos el eje, ¿verdad? Como este es un dibujo explosivo, casi no se nota aquí como dónde está, pero aquí más o menos se puede ver el eje un poquito. Tenemos las etapas de los rodetes, que dentro de las bombas de impulsión hay una forma de identificarlas, que es que ellas consisten de diferentes etapas de rodetes. Entonces estos rodetes van impulsando así el fluido y funcionan casi de manera similar a un rodete centrífugo, ¿verdad? Luego tenemos una válvula de retención, que es la que se encuentra aquí arriba, que generalmente es de resorte. Y por último tenemos la tubería de impulsión, que se encuentra aquí en el dibujo de conjunto. Aquí ya casi no se nota, pero en el dibujo de conjunto es donde podemos ver la tubería de impulsión. Aquí tenemos la conexión eléctrica que viene de la fuente de alimentación, y pues básicamente esas serían las partes de una bomba sumergible. Pasamos a las ventajas de las bombas sumergibles. Primero, que existe un riesgo casi nulo de cavitación. Si observamos este esquema, veremos que la bomba, dado que está sumergida aquí, ya no necesita disminuir tanto la presión en su entrada. Entonces, de tal forma que la presión de la entrada de la bomba nunca llega a alcanzar, o es bien difícil que alcance la presión de vapor a la temperatura ambiente, ¿verdad? Bueno, regresando, el riesgo de cavitación entonces es una preocupación menos con estas bombas. Y luego tenemos la válvula de retención con resorte, que disminuye los golpes de ariete. Entonces, los golpes de ariete, como bien se sabe, son las ondas de choque que se producen cuando se corta un flujo. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer aquí un medio esquema. Con esta válvula de retención que se tiene aquí, que son de las tradicionales, ¿verdad? Cuando hay flujo, si hay flujo, aquí, nosotros vamos a observar que esta válvula se va a desplazar hacia aquí, ¿verdad? Y va a comenzar a seguir el flujo. Se apaga la bomba, el flujo regresa, en este sentido. El fluido regresa, y regresa con gran presión, de tal forma que esta válvula se cierra inmediatamente, y se cierra junto con toda la fuerza del fluido que va regresando hacia la bomba. En las bombas de presión sumergibles que poseen válvulas de resorte, generalmente esto no sucede. O sea, bueno, sí sucede, pero es de una forma mucho más controlada, porque lo que sucede es lo siguiente: el flujo viene, empuja esta válvula, pasa el flujo a sus extremos, pasa para allá, aquí de igual manera pasa, y luego se apaga la bomba, ¿verdad? Entonces, inmediatamente después de que se ha apagado la bomba, el flujo se corta. Es como que el flujo para, ¿verdad? Y esta válvula regresa a su lugar inicial debido al resorte, de tal forma que esto sucede justo antes de que todas las corrientes que se estaban impulsando para acá regresen hacia este punto. Entonces, de tal forma que ya no existe un choque tan fuerte, ¿verdad? Y entonces esto lo podemos observar aquí. Aquí tenemos un gráfico de oscilación de vibraciones, ¿verdad? Con respecto al tiempo, y si observamos en este caso, las vibraciones son mucho menores que las que se tienen aquí, de tal manera que hasta en ese aspecto también ayudan bastante las bombas sumergibles. Luego tenemos los tipos de bombas sumergibles, ¿verdad? Primero tenemos las bombas sumergibles para deshidratación, bombas sumergibles de efluentes, bombas sumergibles de aguas residuales, bombas sumergibles amoladoras. Primero, bombas sumergibles para deshidratación.
Estas son las más comunes, son de bajo costos, pueden venir de varios materiales. Por ejemplo, estas aquí están hechas de acero inoxidable, son de bajo costo, trabajan con caudales altos, es decir, o sea, tienen un alto caudal de salida, ¿verdad? La potencia varía entre 0.5 hasta 100 HP. Y luego tenemos que son aplicadas generalmente, tienen una alta gama de aplicaciones y van desde cisternas en hogares y residencias hasta extracción de agua potable en pozos, sistemas hidráulicos en construcciones grandes, sistemas hidráulicos en plantas industriales también. Son bastante comunes en este sentido, ¿verdad? Y sobre todo por esas ventajas que presentan de que la cavitación es bastante nula, ¿verdad? Luego tenemos las bombas sumergibles de aguas residuales. Son utilizadas generalmente en aguas residuales crudas, es decir, o sea, las aguas residuales o las aguas negras generalmente son tratadas en fosas sépticas o en otros sistemas de purificación, ¿verdad? Cuando son aguas crudas, es decir, que no han recibido ningún tratamiento y todavía se encuentran en movimiento. Por lo tanto, estas bombas son utilizadas para ese tipo de aguas. Y podemos observar que tienen capacidad para movilizar desechos sólidos de hasta 3 pulgadas de diámetro, mejor dicho, este es su límite, ¿verdad? Y luego tenemos que la potencia varía desde 0.5 hasta 100 HP. Luego tenemos las bombas sumergibles de efluente. Entonces, estas bombas son portátiles. La capacidad para movilizar desechos sólidos con diámetros de 3/4 de pulgada. Es decir, o sea, son desechos sólidos bien pequeños. Y la potencia, si observamos, es bastante disminuida, o sea, van desde 0.5 hasta 2 HP. Entonces, estas bombas generalmente se utilizan en las limpiezas de fosas sépticas. Es decir, o sea, en las fosas sépticas, después de un tiempo, cuando ya se está dando mantenimiento a la fosa, se sabe que las aguas ahí ya han sido tratadas pues por el mismo tratamiento que se le da, que las bacterias se comen todos los desechos. Entonces es como que el agua ya está tratada y es más fácil de movilizar. Por eso es que se utilizan estas bombas, que son mucho más pequeñas, y por eso se dice que son portátiles. Si observamos aquí, tiene una manecilla para sujetarlas, y entonces para eso se ocupan principalmente, pues para dar limpieza en aguas negras que ya han sido tratadas, pues. Posteriormente tenemos las bombas sumergibles de amoledoras. Entonces, estas bombas se caracterizan por tener un sistema de trituración para desechos sólidos y son capaces de manejar casi cualquier tipo de material que ingrese a su sistema. Claro, ¿verdad? Tiene que ser el desecho que entre, tiene que ser del tamaño del ducto, ¿verdad? De entrada hacia la bomba. Entonces, bueno, hacia el sistema de trituración, ¿verdad? Tiene que ser del mismo tamaño, pero prácticamente se puede meter casi que cualquier tipo de material. Y existen modelos tanto para aplicaciones en altos y bajos caudales. Quiere decir que estas bombas generalmente se utilizan en estanques, así por ejemplo un río tiene un lugar donde el agua se queda estancada, entonces ahí generalmente se utilizan para extraer un poco de agua, ¿verdad? O también en esos casos serían para bajos caudales, en un estanque de un río, por ejemplo. Luego para altos caudales ya sería para un río que sí está moviéndose con una velocidad significativa. Entonces existen diseños para esos dos tipos de caudales. Procedemos a la selección de bombas sumergibles. Como primer paso tenemos que establecer el sistema de tuberías y graficar su curva característica. Asimismo, vamos a determinar el punto de operación en dicha curva, ¿verdad? Y también el punto de operación de dicho sistema y el tipo de bomba que se utilizará. Cuando digo el punto de operación me refiero a el caudal que vamos a necesitar. Por ejemplo, si tenemos un tanque, ¿verdad?, que necesitamos abastecer con un pozo que se obtiene a la par, vamos a decir como la cantidad de tiempo que se requiere para que el tanque esté lleno, y según eso vamos a determinar el caudal que necesitamos, ¿verdad? Luego graficamos ese caudal y vamos a tener nuestro punto de operación requerido. Luego, la sumatoria de todas las pérdidas, también el cambio de altura, es lo que determina principalmente la curva del sistema.
Luego, seguimos al paso 2, vamos a determinar la familia de bombas correspondiente con los datos del catálogo. Es decir, vamos a ir a buscar un catálogo, ¿verdad?, para bombas sumergibles, tanto en internet o yendo a una ferretería y luego graficar la curva del sistema, esta la que determinamos en el paso 1, junto con las curvas características de la familia de bombas. Y luego hay que señalar los posibles puntos de operación para cada una de las bombas. Y ya finalmente, ya con los puntos de operación de cada una de las bombas, vamos a escoger el inmediato superior del caudal requerido, que se estableció en el paso 1. Esto de escoger el inmediato superior se realiza porque si nosotros escogemos el inmediato inferior, quiere decir que la bomba que seleccionemos no va a dar abasto para los requerimientos que nosotros hemos establecido en el paso 1, ¿verdad? Sino que va a dar menos caudal, o se va a tardar un poco más del tiempo que nosotros necesitamos en llenarse todo el tanque, etc. Bueno, proseguimos entonces al ejemplo que vamos a utilizar para poder explicar este procedimiento. Aquí, como observamos, tenemos en este pequeño esquema un tanque que necesita ser abastecido con agua, ¿verdad?, hasta este nivel. Y vamos a utilizar una bomba sumergible que se encuentra en un pozo de agua potable, ¿verdad? Este sería el sistema que nosotros vamos a utilizar. Entonces, como primer paso, ¿verdad?, tenemos que habíamos establecido que había que determinar la curva del sistema. Esto aplicando ya las ecuaciones que se han visto en clase, las ecuaciones de Darcy, las ecuaciones que definen las pérdidas primarias, ¿verdad? Luego las ecuaciones sumándolas con las pérdidas secundarias y obtenemos esta curva, ¿verdad? Y determinamos que nosotros, según las condiciones que hemos establecido para llenar este tanque, requerimos de un caudal de 20 litros por minuto, que podríamos decir que se encuentra acá, y que para ese caudal corresponde a un H de 60 metros. Entonces, con estos datos, este sería nuestro punto de operación. Con este punto de operación proseguimos a seleccionar el tipo de familia, pero como primer punto necesitamos seleccionar primero el catálogo y cuál va a ser la empresa que vamos a utilizar. En nuestro caso, nosotros encontramos esta empresa guatemalteca que se llama ABS Bombas, y aquí está su página web, absbombas.com, y ellos ofrecen varios tipos de bombas sumergibles. Entonces, para nuestro caso, dado que el agua es potable y no se requiere de mucha potencia para llenar ese tanque, porque no es una instalación industrial, no hay residuos en el agua, entonces nosotros optamos por una bomba sumergible de deshidratación. Entonces vamos a utilizar bombas sumergibles, hacemos doble clic en la opción que presenta la página web y llegamos a la opción que dice aquí descargar el catálogo. Descargamos el catálogo y entre las primeras gráficas que vamos a encontrar en el catálogo tenemos esta curva H versus Q que nos ayuda a escoger la familia de bombas que más nos conviene para nuestro caso. Como nosotros teníamos un punto de operación de 20 litros por minuto y un H de 60 metros, lo graficamos y resulta que la familia que más nos conviene es la PS-05P. Estas son la familia de bombas en las que vamos a ir a consultar el modelo que sí tenemos que utilizar, ¿verdad? Entonces procedemos dentro del catálogo a buscar las curvas características de esta familia y graficamos los puntos de operación. Bueno, primeramente graficamos la curva del sistema, ¿verdad?, que es la que teníamos aquí. Esta misma curva en azul la pusimos en rojo en esta gráfica. Entonces graficamos la curva del sistema y luego determinamos los puntos de operación para cada una de las bombas y, como habíamos dicho, íbamos a escoger el inmediato superior, que en este caso es la bomba de 2 etapas con 0.5 HP de potencia, ¿verdad? Entonces aquí se encuentra, pasamos del paso 2 al paso 3, que es la selección de la bomba, y escogemos el inmediato superior, que corresponde a un punto de operación de 21 litros por minuto y un H de 65 metros.
si tomábamos el inmediato inferior íbamos a obtener un caudal menor y tal vez el tiempo requerido no iba a ser el indicado. El tiempo requerido para llenar el tanque, ¿verdad? Entonces, esto es como un ensayo de una selección de bombas, ¿verdad? Se tendrían que realizar todos los cálculos requeridos y más o menos este sería el proceso utilizado para seleccionar una bomba sumergible. Tenemos nuestra bibliografía, que básicamente han sido información que se ha encontrado en internet. Y bueno, muchas gracias por su atención.